Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver el comportamiento del algoritmo de búsqueda en haz o búsqueda por haz. Los resultados de aprendizaje son estos dos que aparecen aquí. Tras el vídeo seremos capaces de describir en qué consiste el proceso de búsqueda por haz o búsqueda en haz dentro de un proceso de resolución de problemas combinatorios y también seremos capaces de revisar y valorar las distintas variantes, versiones o alternativas a la hora de seleccionar los individuos. La búsqueda por haz es un algoritmo que me permite resolver problemas de optimización. Básicamente se trata de un proceso de búsqueda heurística que combina otros procesos de búsqueda, como por ejemplo la búsqueda en amplitud, donde a partir de un nodo generamos todos sus sucesores, es decir, todos los siguientes, de forma en amplitud o en anchura. También combina el proceso de búsqueda de primero el mejor, donde lógicamente nosotros nos vamos a focalizar sobre todo en los mejores individuos, aquellos que mejoran la calidad de nuestro proceso de optimización. Y también combinan algoritmos de tipo voraz, como por ejemplo el de escalada, donde aquellos individuos que no sean buenos son directamente descartados, eliminados de nuestra memoria. Además, la ventaja de la búsqueda en haz es que me permite modificar y realizar muchas variaciones para realmente enfocar mi algoritmo hacia lo que más me interese en un momento determinado. Intuitivamente, el proceso de búsqueda en haz lo que hace es partir de una ventana de nodos, de una ventana o de una window. Esa ventana lo que tiene es una determinada anchura. Típicamente, el tamaño de la anchura de la ventana recibe el nombre de W, ¿no? Por ventana. A partir de ahí lo que vamos a hacer es generar, como si estuviéramos en un proceso de búsqueda en amplitud, todos sus sucesores para cada uno de los nodos de esa ventana. Si consideramos que el factor de ramificación o los sucesores viene dado por el parámetro b, el branching factor, realmente si trabajamos en amplitud tendríamos b por w sucesores. A partir de esos b por w sucesores lo que haríamos sería ordenarlos con respecto a su calidad y de nuevo lo que haríamos sería seleccionar solamente los W mejores, es decir, trabajando con la filosofía de primero el mejor y por supuesto descartando el resto de los nodos, es decir, trabajando como si fuéramos de forma voraz. Dicho de otra forma, es como si trabajáramos con un proceso en amplitud, pero en lugar de ser capaz de almacenar todos los nodos, tuviéramos una memoria limitada con el tamaño W. Todo lo que excede del tamaño W se va a descartar, se va a ignorar, como si fuera un enfoque voraz. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que nuestra ventana tiene tamaño 4 y tenemos estos 4 nodos. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a generar en anchura o en amplitud todos sus sucesores. Si asumimos que el factor de ramificación es 2, pues tendríamos estos 8 nodos que aparecen aquí en verde. Eso sería la búsqueda en amplitud típica, clásica, de toda la vida. Sin embargo, como hemos dicho que el tamaño de nuestra ventana es de 4, pues ahora lo que vamos a hacer es quedarnos única y exclusivamente con los 4 mejores, los que sean. Esos 4. Y los 4 restantes los hemos descartado, ya no están en nuestra memoria, estamos trabajando con una memoria limitada. De nuevo generaríamos los sucesores, en este caso 8, recortaríamos, reduciríamos y nos quedaríamos con los 4 mejores, generaríamos sus sucesores y así sucesivamente. Generamos sucesores, nos quedamos con los W mejores, generamos, reducimos, generamos, reducimos. El algoritmo de búsqueda por haz es realmente muy sencillo. Partimos de una población inicial de W individuos y a partir de ahí lo que vamos haciendo es construir sus sucesores, amplitud de toda la vida. De todos los sucesores que hemos generado, los ordenamos y nos quedamos con los W mejores y el resto se descarta. Y este proceso continúa. Continúa hasta que nosotros decidamos terminar. Y ese criterio de terminación puede depender de la convergencia de la población, o porque se ha encontrado un individuo que para nosotros es suficientemente bueno, o porque ya se ha alcanzado el límite de iteraciones que hemos marcado en nuestro algoritmo, o porque ya se ha excedido un tiempo límite, o por lo que nosotros queramos a la hora de diseñar nuestro algoritmo.
A la hora de definir un algoritmo de búsqueda en haz o por haz, nosotros básicamente, lo acabamos de ver, el algoritmo es muy sencillo, pero donde sí que podemos trabajar es en la anchura del haz, en la anchura, en el tamaño de SW, y podemos hacerlo más pequeño o podemos hacerlo mucho más grande. La primera variante que nosotros tenemos a nuestra disposición es qué pasa si esa W, en lugar de ser fija, en el ejemplo que acabamos de ver tenía un tamaño de 4, pues ahora es 4, luego es 10, luego es 4, luego es 20, luego vuelve a ser 3, etc. Pues lo que podemos hacer es que durante el propio algoritmo podemos fomentar que haya mayor diversidad, mayor dispersión de individuos, haciendo que el W sea más grande, o por el contrario lo que podemos hacer es ser mucho más específicos, haciendo que el W sea mucho más pequeño. Y esto lo podemos cambiar dinámicamente mientras nuestro algoritmo está en ejecución, en función de la calidad de las soluciones y en función de cómo de dispersas sean estas soluciones o individuos. Por otro lado, a la hora de seleccionar los W mejores nodos, lo que podemos hacer es trabajar de forma elitista. Yo los pongo en una lista y me quedo con los mejores. Pues es fácil, los W mejores, los que tienen mejor métrica, los selecciono y el resto los descarto. Pero también lo que podemos hacer es determinarlos, seleccionarlos en base a una probabilidad. Y esa probabilidad viene definida en base a la métrica. Si mi métrica es muy buena, yo tendré una mayor probabilidad de ser elegida. Si mi métrica es muy mala, es muy pequeña, mi probabilidad será más pequeña, pero aún así tendré una probabilidad de que yo como individuo pueda ser elegido. Será menos probable, pero seguiré estando ahí. Esto, por ejemplo, es similar al mecanismo de la ruleta que se utiliza en los algoritmos evolutivos o como, por ejemplo, se utiliza en el algoritmo genético. Pues eso mismo lo podemos aplicar aquí. Por otro lado, podemos ser todavía mucho más aleatorios y en lugar de basarnos en esa probabilidad que depende de la métrica, pues un criterio más aleatorio que dice, pues este individuo ahora sí que lo voy a seleccionar. Lanzo una moneda con cierta probabilidad y puedo optar a que un individuo pues pueda ser seleccionado. La idea en este caso es tratar de salir, de escaparme de un óptimo local. E incluso puedo ser todavía mucho más extremista y lo que puedo hacer es individuos que tengan una calidad realmente mala que puedan ser seleccionados para estar en esa ventana. Con esto, de alguna forma, lo que estoy fomentando es un reinicio del algoritmo, es como si estuviera partiendo, repitiendo el algoritmo, pero desde una zona de búsqueda totalmente distinta, a ver si tengo suerte y a partir de ahí genero unos buenos individuos. Como conclusiones, pues hemos visto que el algoritmo de búsqueda en haz es realmente muy simple y que realmente el juego, la flexibilidad la tenemos en la anchura de ese haz. En función del valor de SW, pues por ejemplo si W es 1, lo que tenemos es un haz minúsculo. Pues esto es un comportamiento voraz de toda la vida, un método en escalada, el mejor y continúo, el mejor y continúo. Si por el contrario W es enorme, es infinito, no tenemos una memoria limitada, es una memoria infinita y es un comportamiento en anchura clásico, el de toda la vida. Evidentemente el que nos da mayor flexibilidad es si trabajo con un W que está entre 1 y el infinito, me va a ofrecer mayor juego, pero lógicamente es el que me va a llevar a un algoritmo o a un diseño del algoritmo más complicado. Por último, también es importante destacar que cuando trabajamos con un algoritmo de búsqueda en haz, lo que no estamos haciendo es lanzar W procesos de búsqueda por separado. Es decir, lo que no estamos haciendo es, si tenemos W elementos de proceso o procesadores, que cada uno haga su propia búsqueda de forma aislada, de forma independiente. No. El método de búsqueda por haz lo que hace es, se genera, se compacta, se selecciona, se genera, se compacta, se selecciona y así sucesivamente. No estamos hablando de búsquedas independientes. Eso sí, lógicamente sí que se puede paralelizar, siempre y cuando se paralelicen los nodos, pero en cada nivel se vuelva a compactar todo junto, es decir, se comparta esa información y luego ya el proceso de generación de los sucesores sí que se puede hacer como elementos separados en procesadores distintos, pero luego de nuevo se vuelve a compactar.
Y por supuesto, hemos visto también que hay varias alternativas para seleccionar los sucesores: elitista, probabilística, aleatoria, etc.